Pues un vino de hielo es un vino que se define naturalmente dulce y se hace a partir de uva que se vendimia congelada de forma natural en la cepa. Se obtiene un mosto con una concentración más elevada que una vendimia normal, fermentan parcialmente esos mostos y nos dejan un vino dulce. Eso es lo que es un vino de hielo. Pues empezamos en el año 2010, era algo que yo tenía en mente desde que estaba de estudiante en la universidad y se presentó la oportunidad de elaborar esos vinos y es cuando empezamos a hacerlos. Digamos que un vino de hielo, como es algo novedoso que no existen en el mercado, digamos de forma normal, es algo que te abre las puertas sobre todo para poder introducir el resto de vinos. Esto al final es un producto más, pero te sirve como algo novedoso para dar a conocer el resto. Pues bueno, se elaboran de forma muy pequeña en distintos sitios y cada uno de formas muy dispares, con distintos grados alcohólicos, distintos resultados. Bueno, es algo novedoso a lo que a lo mejor con el tiempo pues se potencia algo más. Si queremos hacerlo de forma natural, tenemos que garantizar que la uva la vamos a vendimiar entre -3 y -5 grados. No sé, hoy quizás sí por el frío que hemos tenido esta noche, pero creo que es bastante más complicado, sobre todo porque aquí tenéis otro inconveniente que es la botrytis, pero podría ser una línea de estudio. Lo que hice para controlar la botrytis fue utilizar un producto comercial que es bentonita con ácido ascórbico, que lo que hace es encapsular la uva y ese año nos vino bastante bien. Se puede utilizar en elaboraciones normales, no tiene plazos de seguridad y es una forma de frenar al hongo.